Desde el sexenio de Felipe Calderón, nuestro país inició una supuesta guerra contra el narcotráfico que, según las cifras oficiales, dejó un saldo de 121.683 personas asesinadas. El perfil de la mayoría de las víctimas de esta cruenta guerra fue el de hombres entre 25 y 29 años, solteros, pobres, con escasa escolaridad, habitantes de las zonas periféricas de urbes como Ciudad Juárez o Monterrey. En palabras de Osvaldo Zavala, el perfil de los victimarios de las supuestas confrontaciones entre cárteles no coincidía con la figura del narco representado por el gobierno y los militares. No era el traficante ranchero que mataba a sus enemigos con botas y sombrero tejano mientras escuchaba corridos de los Tigres del Norte como soundtrack de una película de bajo presupuesto de Mario Almada. Reaparecía en cambio el perfil del mismo hombre pobre, sin educación, que malvivía en las ciudades del norte del país. La guerra contra el narcotráfico y la estrategia de seguridad nacional, en realidad, como lo ha demostrado la vasta literatura académica al respecto, es germen de la doctrina de seguridad nacional implementada durante la Guerra Fría y que tuvo su mayor éxito al fin de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética. Después de la victoria sobre el enemigo rojo, los sistemas de seguridad nacional en el Imperio y en América Latina necesitaron construir un nuevo enemigo contra el cual relanzar todos sus dispositivos de contrainsurgencia y perpetuar la militarización en los estados americanos. La guerra contra las drogas como nueva doctrina de seguridad nacional en la década de 1980 creó uno de los problemas más significativos en la historia moderna de Estados Unidos. El periodista Gary Webb demostró que había vínculos directos entre la epidemia del crack de los barrios negros de la ciudad de Los Ángeles y la estrategia de contrainsurgencia de la Central de Inteligencia Americana en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista. Los miembros de la Central de Inteligencia Americana llevaron cocaína a estos barrios para financiar la guerrilla de la Fuerza Democrática Nicaragüense, los llamados Contras. En paralelo, en Estados Unidos y América Latina, se fue construyendo un ideario casi mítico de los grandes capos de la droga, llámese Pablo Escobar, Miguel Arellano Félix, Rafael Caro Quintero o Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El cuento del gran traficante al estilo Vito Corleone, omnipotente y omnipresente, configuró una idea equivocada en el imaginario colectivo en torno a las grandes organizaciones criminales dominadas por la figura de una persona. Un caudillo sanguinario capaz de domeñar las voluntades de sus súbditos con base en el poder que ostentaba. El mito del capo, del Robin Hood de los narcóticos, ha permeado en la cultura en cierta medida gracias a la difusión del Estado mexicano, pero también ha sido condimentado por las plataformas de streaming como Netflix o ciertos géneros musicales que se han encargado de equiparar a los jefes de los cárteles con hombres que empezaron desde abajo y construyeron su emporio con base en la crueldad y la impiedad. Lo cierto es que investigaciones recientes, como el trabajo coordinado por Nathan P. Jones de la Universidad de Texas, nos interpelan directamente como sociedad porque no sabemos casi nada del funcionamiento, las dinámicas y las alianzas de los grupos delictivos. Con esto no queremos negar el problema real del crimen organizado ni hacer apología del narcotráfico, más bien poner en entredicho la difusión de la visión del Estado mexicano sobre los supuestos cárteles de la droga y enunciar que en realidad existe una amplia red de alianzas donde participan también los miembros de las instituciones mexicanas. De cierta manera, el Estado y el narcotráfico participan en dinámicas de cooperación. De esta suerte, bajo la interpretación del problema del crimen organizado en el país, para el combate contra estos grupos se desarrolló por la DEA la estrategia Kingpin, que resulta también problemática. Bajo este paradigma se concluyó que la mejor táctica para desmantelar los cárteles consistía en el descabezamiento de las organizaciones criminales. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, en la práctica, hemos visto que no han dado los resultados espectaculares que prometió. Hay que buscar respuestas que expliquen las causas del ciclo de violencia que se ha instaurado en nuestro país y continuar repitiendo la tesis de que el narcotráfico es impulsado única y exclusivamente por grandes capos de los cárteles, al margen de la relación que el Estado y las fuerzas de seguridad del país han construido con los grupos criminales, es rodear una y otra vez la misma falacia que nos ha llevado a un boxeo de sombras en el plano teórico y a una dinámica de asesinatos y desapariciones en el plano práctico. La estrategia actual de abrazos, no balazos, también es esencialmente errada. No es necesario refutarla en el plano teórico cuando en la vida cotidiana vemos cómo la criminalidad asciende como la espuma.